Bienvenidas, bienvenidos. Vamos a empezar a trabajar hoy con Arduino y a conocer otras opciones que nos brinda Tinkercad para trabajar con circuitos y demás. Para ello, vamos a entrar en Tinkercad y una vez que ya estamos dentro de la plataforma, en este menú de la izquierda, de estar en la pestaña de diseños 3D, vamos a entrar a la pestaña de circuitos. En la pestaña de circuitos nos encontramos un menú muy similar al de 3D, solamente que en lugar de crear diseños, nos permite crear un nuevo circuito. Cuando entramos a este simulador de circuitos, lo que nos encontramos es un plano de trabajo completamente vacío y a la derecha una serie de componentes. En esta parte de Tinkercad, lo que podemos trabajar pues, es con un simulador de circuitos, en donde nos presentan una gran cantidad de posibilidades de componentes para generar nuestros proyectos. Vamos a crear uno, vamos a cambiar el nombre, como siempre os recomiendo, Arduino clase 1. Y vamos a empezar. Vamos a ver qué es Arduino. Una placa de Arduino es un microcontrolador. Es un controlador que podemos programar. Como si dijésemos que es un ordenador muy sencillo y muy estable. No tiene sistema operativo. Consume muy poco. Se puede alimentar con una pila, con un cable USB conectado a un ordenador. Y bueno, es muy sencillo. Tiene, bueno, aquí podemos ver el cable para conectarlo mediante USB. Aquí tendría un enchufe para conectarlo a una pila. Vienen en un montón de kits. Eh, y vamos a conocer un poco las partes con las que vamos a operar sobre todo. Lo primero que nos encontramos y más llamativo son estos pines de aquí y estos pines de aquí. ¿Vale? Son los pines digitales y los pines analógicos y aquí los pines de potencia, del power. ¿De qué se trata? El digital y el analógico. Bien. Vamos a imaginar que el lenguaje digital y el lenguaje analógico son esos, dos lenguajes, ¿sí? Y que el lenguaje digital se compone solamente de dos letras, 0 y 1. Por ejemplo, una luz puede estar o encendida o apagada. Si le damos al botón 0 o 1, apagado o encendido. Por lo general, pues eso, 0 lo podemos relacionar con 0, low, off, negativo. Y 1, pues high, 5 voltios, on, positivo. También verdadero o falso. 1 sería verdadero, 0 sería falso. Entonces una luz puede estar encendida o apagada. En 0 o en 1. O en 1 o en 0. Mientras que cuando hablamos del lenguaje analógico, hablamos de un lenguaje que va de 0 a 1023. Un lenguaje que tiene 1024 valores. ¿Sí? Entonces, imaginemos que a esta luz, que funciona con un botón de encendido y apagado, de repente le ponemos un potenciómetro, una rueda para regular la intensidad de la luz. Ya no va a ser 0 o 1. Si giramos esa rueda hacia la izquierda, seguramente la luz se va a apagar del todo. Y si la vamos girando a la derecha, esa luz poco a poco irá tomando más intensidad hasta que esté encendida 100% y dando la totalidad de su poder lumínico. Bien, pues el extremo izquierdo de esa rueda va a ser 0, low, off, negativo, falso. Y el extremo derecho, o sea, si giramos toda la rueda hacia el otro lado, va a ser 1, high, encendido, on, verdadero. Y todo el recorrido que hay desde del extremo izquierdo al extremo derecho
irá de 0 a 1023. Todo ese arco de valores que puede tener. Vamos entonces a ver primero, aquí tenemos los pines digitales, van del 0 al 13 y luego tenemos un pin de tierra, GND, ground. Bien, lo primero que vamos a hacer es conocer el flujo de trabajo de esta tarjeta. Lo único que habría que hacer si tuviésemos una tarjeta física en la mano es generar una programación y subir esa programación a nuestra tarjeta, ¿vale? Por ejemplo, vamos a ver cómo se programa. Para ello nos vamos a ir a código, a este botón de aquí. En código lo que vamos a encontrar, lo bueno que tiene esta plataforma es que nos permite aprender Arduino a la par que vemos bloques, como en Scratch. Entonces, si pulsamos aquí, nos ofrece bloques, bloques más texto y solo texto. Entonces, aquí a la derecha tenemos una programación en Arduino. Y a la izquierda, como sería una especie de traducción a bloques. ¿Vale? Vamos a conocer un poco la estructura básica de la programación Arduino. La estructura básica se compone de funciones que luego en su interior tienen instrucciones. Por ejemplo, aquí tenemos una función que es el setup. Esta función se ejecuta solo al principio y sirve para configurar inicialmente cómo vamos a establecer los modos de trabajo de los pines o la comunicación, ¿sí? Aquí lo que estamos diciendo en el setup es que el pin número 13, pin mode, y entre paréntesis pone número 13, va a ser un pin de salida. ¿Esto qué nos está diciendo? Vamos a ponerlo solo en texto. Continuamos. Nos está diciendo que este pin número 13 va a servir para exportar información, para que la información salga. El setup nos está diciendo, el pin número 13 de esta placa va a servir para que la información salga. Y esta función va a quedar ya declarada para toda la programación. Y luego tenemos la función loop, la función bucle. Esta función lo que va a hacer es repetir y repetir y repetir y repetir y repetir muchísimas veces por segundo lo que le pidamos. En este caso, lo que le estamos pidiendo es que hagamos una escritura digital. ¿En dónde? En el pin 13. ¿Y qué va a pasar en ese pin 13? High, o sea, 1. O sea que se va a encender. Va a haber una pausa de 1000 milisegundos, ¿sí? Si se fijan, aquí tenemos el comentario. Pausa por 1000 milisegundos. Luego el pin digital 13 se va a apagar. Y otra vez una pausa de 1000 milisegundos. Vamos a ver una pequeña comprobación. El pin 13 está reflejado aquí en este LED que tiene la placa. ¿Vale? Por defecto. Esto de aquí es un LED. Y vamos a ver cómo reacciona. Vamos a iniciar la simulación con este botón de aquí arriba. Como podemos ver, el LED se enciende y se apaga. 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 Con una pausa de 1000 milisegundos. Es decir, con una pausa de 1 segundo. La placa aquí nos explica, está en on. De manera que todo está ocurriendo correctamente. Vamos a conocer un poco mejor entonces esta estructura. Nosotros declaramos una función y una vez que declaramos esta función, lo que tenemos entre paréntesis son sus parámetros. En este caso no hacen falta, pero podría ocurrir que esta función tuviese que partir desde unos parámetros específicos. En este caso no lo está haciendo. Luego tenemos aquí las llaves. Si os fijáis, las llaves sirven para que en su interior escribamos las instrucciones. En este caso la instrucción pin mode y entre paréntesis contamos con el parámetro específico de esa instrucción.
Luego, cuando cerramos el paréntesis, siempre tiene que ir un punto y coma. Esto no nos puede faltar. Luego, por otra parte, tenemos, como decíamos, los comentarios. Tenemos la línea de comentarios, que es esto de aquí, que se inicia con dos barras invertidas y el comentario que queramos realizar. Esto sirve para saber a qué se está dedicando esta instrucción en concreto. Esta instrucción es una espera. Lo que nos está diciendo es que está esperando 1000 milisegundos. Vamos ahora a realizar un proyecto utilizando un componente externo. Vamos a encender un LED, que es por lo general uno de los primeros ejercicios que se realizan. Vamos a ingresar a este proyecto de aquí. En este proyecto lo que vamos a encontrar es un LED conectado a nuestra placa Arduino para empezar a trabajar. Entonces, lo que tenemos es un LED, una resistencia y el LED conectado a la placa. Vamos a darle a la simulación y podemos comprobar cómo funciona. ¿Cómo haríamos ahora para si tuviésemos que montarlo de cero? Bien. Esta plataforma es muy sencilla de usar. Por ejemplo, cogeríamos un LED y una resistencia. Desde el ánodo conectamos a la resistencia y desde la resistencia al pin número 13. Y luego, desde el cátodo, conectamos al ground, al GND. El ground vendría a ser la toma a tierra. Entonces, cerramos así nuestro circuito. Tenemos la toma a tierra, los cables y la resistencia. De esta manera tenemos la corriente, digamos, y por aquí sale la información del pin número 13. Iniciamos la simulación y el LED cumple exactamente con lo que le estamos pidiendo.